Muchísimas gracias por permanecer en sintonía. Seguimos aportando información en materia de salud. En este segmento está con nosotros Criselis Gómez, gastroenterólogo, quien nos visita para conversar un poco sobre esas patologías asociadas a la vesícula. Y es que hay enfermedades que podemos contraer gracias a ese estilo de vida, a esos hábitos no saludables, pero como también pueden ser patologías que contrae la persona por ese componente hereditario. Pero hablemos un poquito sobre esto, doctora. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer de volver a este tipo de espacios de salud. Y bueno, yo creo que debemos comenzar, como siempre me gusta, hablando de ubicándonos en un poco más de términos, y en este caso sería hablar de la vesícula biliar, ¿sí? La vesícula biliar es un pequeño órgano piriforme que se encuentra ubicado o comparte ubicación con el hígado por debajo de las costillas libres del lado derecho, ¿ok? Eso es importante decirlo, y que además se encarga de la producción, o mejor dicho, de la concentración de la bilis, que a su vez la bilis es un líquido que forma o que libera el hígado y que se encarga de la digestión o que nos ayuda con la digestión de las grasas. Entonces, esto es importante para poder hablar entonces de las patologías de la vesícula biliar y que sepamos cuál es su función principal. Ok, por ejemplo, en consulta y sobre todo en estos tiempos, ¿cuáles son esas más frecuentes asociadas, doctora? Claro, bueno, entonces hablamos de las patologías más frecuentemente que afectan a la vesícula biliar, principalmente la litiasis vesicular o la litiasis biliar, ¿ok? Que no es más que la presencia o una enfermedad que se caracteriza por la presencia o por la formación de cálculos o de piedritas, también muy común ese término, que están albergadas, por supuesto, en la vesícula biliar. Bueno, en líneas generales podemos decir que su incidencia es alta, pero asociada sobre todo en el avance de la edad. Es una patología más frecuente de personas de edad avanzada, pero no exclusiva. Y eso también es importante aclararlo, porque podemos encontrar pacientes jóvenes, de hecho, en nuestro día a día, con cálculos en la vesícula que por supuesto, de acuerdo a los síntomas que vamos a hablar, pues nos van a dar una alerta para consultar. A ver, ¿cuáles serían esos síntomas que se presentan ya una vez desarrollada una patología como esta? Porque puede incluso la persona presentar toda esta sintomatología y no darle esa atención, y entonces ahí es cuando entran a la automedicación o postergan en visitar al especialista, y esto puede traer consecuencias. Así es. Bueno, también otro punto importante en las patologías de vesícula, decir que el 60% de las patologías, o en este caso de la litiasis o del cálculo vesicular, no condiciona síntomas, es decir, es asintomática. Entonces, esto es muy importante porque podemos hacer el diagnóstico de forma casual, y que es importante también decirlo, que es a través de la realización de una ecografía abdominal, que es un estudio sencillo, no invasivo, y además con fácil acceso a las personas porque es económico. Entonces, este sería el diagnóstico, y fíjate, en el 60% no da síntomas. Cuando ocasiona sintomatología, debemos hablar entonces del típico cólico biliar, que es ese dolor de fuerte intensidad que generalmente ocurre o se presenta después de una ingesta de comida copiosa o abundante, grasosa, y que el paciente refiere ese dolor típico cólico ubicado en el lado derecho. Puede irradiarse a la espalda, o puede irse hacia la espalda o hacia el hombro, y acompañarse de eruptos, de gases, de náuseas, vómitos, y en casos de ser realmente una emergencia, la coloración amarillenta de los ojos, que se llama ictericia, ¿ok? ¿Qué pasa si no atendemos, por ejemplo, en este caso, el desarrollo o a tiempo de esta patología? ¿Esto puede ocasionar o llevar a la persona al desarrollo de otra enfermedad? Sin duda, en este caso ya hablamos de una emergencia cuando esa pared de la vesícula biliar se engrosa o se inflama, mejor dicho. Entonces ahí estaríamos hablando de un término bien médico que se llama colecistitis, y que representa una de las emergencias, en este caso de la litiasis vesicular, ¿ok? Entonces, bueno, esto es súper importante porque puede perforarse la vesícula, puede traer procesos infecciosos severos, y que estos sí pueden comprometer sin duda la vida del paciente. Entonces, ante cualquier síntoma, y por supuesto más si sabemos que tenemos el antecedente de una litiasis vesicular, importante, bueno, estar pendiente de estos síntomas.
Hay ciertos hábitos que debemos desechar sin duda para prevenir muchísimas enfermedades, pero sí se puede prevenir en este caso el desarrollo cuando no es de orden o que no tiene ese componente hereditario, este tipo de patología. Claro que sí, pero de hecho sabiendo también que tenemos un familiar o un antecedente de primera línea de cálculos biliares, importante corregir a tiempo, porque así como en el caso de la diabetes mellitus o de la hipertensión, nosotros podemos luchar contra esta herencia, siempre y cuando llevemos hábitos saludables. En este caso, como tú bien lo dices, está íntimamente relacionado, en esto hablamos de las causas de la litiasis vesicular, entonces hablamos de una dieta rica en grasas. Entonces definitivamente debemos regular nuestro consumo de grasas y aumentar el consumo de fibras, que también está asociado a una de las causas de la litiasis vesicular, pues el bajo consumo de fibra. Entonces esto es importantísimo. Otra de las causas que pueden conllevar a sufrir de cálculos en la vesícula es la obesidad. Entonces, bueno, por supuesto que seguimos entonces afianzados en que cambiar los hábitos saludables definitivamente repercute para bien nuestra salud. Y que además el desarrollo de estas patologías no tiene edad. Se puede presentar desde personas de edad temprana como también en personas de edad avanzada, pero siempre, y ese es el objetivo de este programa, concientizar, brindar esa información de la mano de los especialistas y también enfocarnos en las consecuencias, como para que las personas le agarren un poquito de miedo, como que mira, tengo que asistir a consulta. Sí, así es. Bueno, la incidencia mundial, como le decíamos al inicio de la conversación, es básicamente en pacientes de la tercera edad o de edad avanzada. Pero, insisto, no es exclusivo, porque tenemos pacientes jóvenes que pueden hacer litiasis vesicular por un tema de herencia, por un tema de hábitos no tan saludables, y estar en la emergencia para realizar una colecistectomía, que sería el tratamiento, digamos, específico para esto, el ideal. Y esto también es importante hablarlo, porque vemos que en el siglo XXI, a pesar de que estamos en la era de la tecnología, hay mucha desinformación al respecto de este tema. Entonces, no existe ningún otro tratamiento para los cálculos en la vesícula que no sea la cirugía, y por supuesto de la mano de nuestros amigos cirujanos generales. Claro, es como que la forma más de poder atacar, porque hay personas que les da miedo ir a consulta, porque no, es que si después detectada y después si me mandan los tratamientos, entonces no, yo me quedo así, y entonces lo que hacen es complicar, porque si nosotros estamos mal físicamente, difícilmente vamos a poder avanzar o tener ese óptimo desarrollo diariamente. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto brindar esta información tan importante. Por favor, sus puntos de contacto. No, muchísimas gracias a ustedes, siempre disponible para este espacio. Me pueden ubicar en mis redes sociales, en Instagram como Gastropiso Salud, en Facebook como Doctora Criselis Gómez Bolívar, y bueno, a través de mi número telefónico 0412-988-7588. Gustosamente por allí podré atenderlo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Amigos, se nos corresponde marcar nuevamente una pausa, pero al regreso estará con nosotros Lorenzo Campince, terapeuta holístico, quien estará hablando de las emociones y la relación con la nutrición. Unos minutos, pero volvemos enseguida.